Ya estamos aquí con nuestro contertulio, porque aquí no tenemos invitados. Ramón Monchi Estrella es parte de esta casa, expresidente del Colegio de Abogados Seccional Santiago y es presidente del Movimiento Gentío, y a quien agradecemos esta bonita taza que le daremos buen uso, y más con la espada restauradora, Gregorio Luperón, un pensamiento. Gracias por el obsequio, por el presente. Buenos días, Monchi. Buenos días, gracias por permitirnos interactuar con la sociedad, con el país y plantear las ideas nuestras en este espacio que nos ha abierto las puertas de manera constante. Ya que esta es su casa, dice que esta es su casa. Monchi, hay muchos temas ahora mismo que discutir y que conocer por parte de un abogado de los tribunales de la República que maneja bastante bien todos estos temas. Mira, anoche escuchaba una discusión a propósito de la decisión de un juez de cambiar cárcel por casa, con el tema este de Fernando Rosa, Alexis Medina, de que no se contempla el hecho de que te manden a la casa y que también te pongan una garantía económica, de que una de las dos, o una garantía o te mandan a tu casa. Acláranos esta situación, por favor. Bueno, es totalmente contradictorio. La prisión domiciliaria, el arresto domiciliario, es lo mismo que la prisión preventiva. Tiene el mismo efecto jurídico. Inclusive se computa para el tiempo de la persona cumplir la pena. Es decir, una persona que dura 2 años en arresto domiciliario, duró 2 años privado de libertad. Lo único que lo hace desde la casa. Entonces, la prisión preventiva... Una pena cuando hay condena. Sí, cuando hay condena. Porque la presunción de inocencia sí, prevalece. Te digo, cuando hay condena se le computa ese tiempo. Distinto a cuando la persona está en libertad bajo fianza o está en libertad con otra medida, presentación periódica, impedimento de salida del país. Todas las medidas, a excepción de la prisión preventiva y el arresto domiciliario, pueden combinarse según el código. Todas las medidas pueden combinarse, a excepción de esas dos, porque no existe otra garantía que no sea que esa persona está en poder de las autoridades, que no puede moverse. Entonces, la prisión domiciliaria obligatoriamente tiene que conllevar que exista una vigilancia permanente en el lugar donde esa persona está, porque no debe salir de ese lugar. Usted puede restringir inclusive las visitas personales a la casa. Entonces, el ponerle un grillete y ponerle una garantía económica es totalmente contradictorio. Es decir, a lo que dice la ley. Nosotros tenemos un ordenamiento procesal penal que tiene plazos. Es decir, el cambio de medida es obligatorio para el juez. El juez no es que esté a su discreción darla o no darla. Es que la ley establece que después de que se venció el plazo de investigación, por un lado, que es en caso complejo 8 meses. 18. 18. En caso complejo 18. Son 18. Pero, ¿qué resulta? La prisión preventiva como tal, en los casos complejos, tiene un máximo de revisión de 8 meses. Okay. De 8 meses. Y se supone que el Ministerio Público en esos 18 meses, que es el plazo máximo de duración de prisión preventiva en caso complejo, que solamente puede ampliarse una sola vez mediante una solicitud del Ministerio Público que por alguna razón se le haya retardado algún elemento clave de investigación y que esté en proceso y le justifique al juez. Entonces, en este caso le dieron 18 meses de prisión preventiva como plazo máximo y también le dieron la prórroga.
La extensión fue de 3 meses. De 3 meses, es decir, nosotros estamos llegando en ese caso a los 22 meses, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mientras un ciudadano común, y aquí viene una crítica, a un ciudadano común, cuando se le vence el plazo máximo de duración de prisión preventiva, el juez impone muchas veces 30 millones, 50 millones de pesos en efectivo. Entonces, que es un 10%, ¿verdad? No, en efectivo es efectivo. Ah. Y en este caso lo pone a través de una compañía Una aseguradora. que sí es 1%. Okay. Que sí es 1%. Es decir, la ley dice también que tiene que ser de posible cumplimiento. Pero entonces a un pobre, a un infeliz, que lo someten por un robo agravado y se venció el tiempo, le ponen 50 millones de efectivo para que no salga. La persona ya está en libertad, es opción de él, tiene que empezar a pedir rebaja. A esta persona le ponen una garantía económica que es de posible cumplimiento y contradictoria entre sí, porque ellos la van a tener que apelar y el juez o quita el arresto domiciliario o le quita el grillete y la garantía. Y lo concreto, porque ya está consumado, es la otra dos, porque si le ponen el grillete, ya hizo una inversión en el grillete, y si pagó la garantía está consumado, entonces tú no puedes volver sobre un asunto que ya de hecho te lo implementaron. ¿Qué va a pasar en una corte de apelación? Que le van a modificar por las medidas de posible cumplimiento de hecho que ya la han ejercido, y le van a quitar el problema del arresto domiciliario. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental del Ministerio Público y del país? Que no estamos acostumbrados como sociedad y los órganos de la sociedad. El Ministerio Público no está acostumbrado a presentar a tiempo sus actos conclusivos, y se trabaja bajo presión, y así mismo lo hacen la mayoría de abogados, trabajan bajo presión. Usted tiene 18 meses para presentar el acto conclusivo, pero eso no impide que usted lo presente a los 3. Claro. Y si lo presentó a los 3 meses, entonces el juez tiene que fijar audiencia inmediatamente y se le da el plazo. Entonces es bajo la presión del vencimiento del plazo, porque siempre hay otras cosas que hacer, hay otros casos, hay el caso más importante, lo actual. Entonces eso obliga a que nosotros entendamos que no solamente 3 fiscales son los llamados a perseguir la corrupción en este país, que tienen que tener un cuerpo, un equipo bastante amplio y más inversión en la persecución a la corrupción, que implica tener un equipo de personas y de fiscales dispuestos a trabajar día y noche en esos casos, y que no sea bajo la presión de que el plazo se está venciendo. Vamos a hacer un punto y seguido ahí, el punto como signo para darle paso a Xiomara con el Café Santo Domingo. Vamos a mover la jarra, que no es competencia de Xiomara ni de Café Santo Domingo. Gracias Xiomara por este brindis que nos hace cada mañana en 2 rondas, en el diario y en el café. El Café Santo Domingo con estas 3 variedades, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, con características diferentes cada uno de ellos. Continuamos. Entonces, ese Ministerio Público que no tiene el equipo de trabajo necesario, dice uno desde afuera, pero también hay un asunto de dejar todo para último. Dejar todo para último. El Ministerio Público tuvo 21 meses, sí, casi 2 años. Estamos hablando solamente de 3 meses para presentar una acusación. Y muchas de esas pruebas que el Ministerio Público presentó la tenía desde el primer día. La preliminar se supone que ya tenían la... Es lo mismo que en materia de droga. En materia de droga apresan a una persona, le pasan medida de coerción y le dan 3 meses para que presente la acusación y 1 año de prisión preventiva en los casos normales.
Sin embargo, cuando tú llegas que te presentan la acusación, que casi lo hacen siempre, después de vencido el plazo, con una intimación que hace el abogado, y le dan 15 días extra para que presente la acusación, entonces las pruebas que presentan son las mismas que presentaron en el día de la medida. Entonces no hay por qué esperar los 3 meses. O cuando le dan la libertad a la persona, el plazo de la presentación de la acusación se aumenta a 6 meses. Entonces siempre se hace bajo presión. Y es un estilo de trabajo en la República Dominicana que hay que acabar. Nosotros desde aquí, el mensaje al Ministerio Público es que no puede esperar el último día para presentar la acusación, porque los plazos se vencen y toda la fecha llega. Eso no implica que la persona no pueda ser condenada o no se siga el proceso. Es posible, pero ¿qué sucede? Que la persona va en libertad a juicio y sigue, a menos que no se presente un hecho que pruebe en juicio que esta gente está destruyendo pruebas y que obligatoriamente haya que para la preservación del proceso haya que sustituir la prisión preventiva, sustituirlo de nuevo por prisión preventiva, pero en el 99% de los casos la gente llega en libertad después que salió a juicio de fondo, al juicio de la apelación y al juicio de la Suprema Corte de Justicia, independientemente sea condenado en esa instancia. Entonces, es un descuido del Ministerio Público, fundamentalmente el hecho de presentar una acusación tardía, no en los plazos, porque en los plazos lo presentó. ¿Y esas no son tácticas? Bueno, puede serlo o no, pero uno no la divide. Para mí es el hecho de que el Ministerio Público y la clase jurídica en la República Dominicana trabaja bajo presión. La gente guarda el expediente para usarlo cuando viene la audiencia y no trabajan constantemente en eso. Entonces, cuando está la presión de que el plazo va a vencer, el corre buscando la prueba, buscando los elementos para presentarlo, para que no declaren la extinción del proceso como tal. Y entonces, ya cuando tú lo presentas a los 18 meses, tú presentas el acto conclusivo y entonces el plazo de duración de la prisión preventiva son 18 meses. No te queda tiempo para conocer el juicio. Ya. Entonces, estos 8 meses de los que hemos hecho referencia, después que se cumple, si un caso es declarado complejo y se llega a 18 meses, ¿se puede pedir una extensión de hasta 8 meses más? No. En los casos normales, la parte investigativa para presentar el acto conclusivo son 3 meses. En el caso complejo, para presentar el acto conclusivo son 8 meses. Okay. En el caso normal, la prisión preventiva, el plazo máximo de duración de la prisión preventiva, que no importa que hayan hecho acusación o no, es 1 año. Se supone que en ese año, para evitar la prisión, para evitar que la persona le cambie la prisión preventiva por otra medida de coerción, debe conocerse por lo menos el juicio de fondo en primera instancia. En el caso complejo como es este, el plazo máximo de duración del proceso son 18 meses. Es decir, que en esos 18 meses debió conocerse en primera instancia el juicio de fondo y decir si la persona es inocente o culpable. Y entonces el Ministerio Público solamente tiene la posibilidad de pedir una ampliación, una extensión de ese plazo en única oportunidad, cuando le demuestre al juez que existen elementos que le impidieron formalizar elementos claves de la investigación. Pero ¿qué pasa? Que la investigación tenía un plazo de 8 meses. Sí, es la prisión preventiva, la de 18. Entonces, en esos meses no se ha conocido el juicio de fondo. Y ellos pueden apelar el Ministerio Público. Claro que sí. ¿Cuántos días tienen para eso? Tiene, en caso complejo, lo
plazos se duplican. Son 10 días laborables en casos normales, en este caso serían 20 días para apelar laborable, eso más o menos un mes. Pero eso es después de que se hace lectura íntegra del documento, que creo que está establecido para el 26 de septiembre. Sí, no se ha hecho después que tú tienes los elementos, porque tú no puedes apelar a algo que tú no conoces. Exacto. Es decir, después que pusieron la fecha para la decisión íntegra del juez, las motivaciones escritas, que te la notifican, tú tienes esa parte. Vámonos a publicidad. Respóndeme brevemente, Monchi. El dinero que se da al seguro como la garantía, ese dinero no retorna, ese dinero se quedó ahí. No le retorna al imputado Nah. o al que lo pagó, pero si en dado caso la persona no se presente a juicio o evade la justicia, el Estado Dominicano, a través del Ministerio Público y los actores civiles, si lo hubiese, tiene la posibilidad de perseguir a la compañía para que pague en su totalidad el monto asegurado, porque es un seguro. Es decir, ellos se están comprometiendo a que van a presentar a esa persona todos los actos. ¿Cómo lo dice? Una garantía. Una garantía. A una publicidad. Volvemos con Monchi. Monchi Estrella. Ramón Estrella Monchi está con nosotros, pasado presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional Santiago. Es el presidente del movimiento Gentío, del cual estaremos pues hablando ahorita, porque hay un tema que es de interés para la colectividad y la gente necesita tener conocimiento de lo que está ocurriendo, tener idea de cómo se manejan estos procesos, más con el código que tenemos. Y quién mejor que Monchi, que es un abogado en los tribunales, es un hombre con la experiencia y la capacidad para abordar estos temas. A mí me ha llamado la atención una figura que usa el movimiento Gentío cuando va a evaluar el desempeño, la ejecución del gobierno en los últimos 2 años. Ajá. Parecieran que es un gentío que trabaja en un taller de mecánica, porque para el primer año del gobierno decían que el gobierno de Luis Abinader en ese primer año votó el cambio, y ahora han dicho, le escuchamos a Monchi afirmar que el gobierno en este segundo año
al gobierno se le rompió la biela, algo así de hecho. Y eso, Se le rompió la y eso que llegaron a caminar juntos con Mancha Verde. Explíquenos qué quiere decir Gentío cuando dice que al gobierno se le rompió la biela. Lo primero es que el país, la sociedad, tuvo una expectativa demasiado grande respecto a lo que iba a hacer este gobierno. Y en el primer año el gobierno decidió, no por lo guau, en lo que tiene que ver con la conformación de su gabinete, sino que decidió por el empresariado. Y la propuesta que el mismo presidente en campaña le decía a sus seguidores, todos los que sean delegados electorales en la mesa van a ser empleados del Estado. Eso se quedó fuera. Creó y ha creado en la base de su propio partido una situación de angustia, porque mucha gente pensó que iba a ser empleado del gobierno. Y lo que han dirigido el Estado es el empresariado. Un empresariado que su función es ganar riqueza. Y lo ven como un asunto de ganancia, de plusvalía. Nosotros en este año vimos cómo el presidente de la República, a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, puso los puestos de INESPRE en los supermercados para darle beneficio al empresariado, al comerciante. Y no solamente al comerciante, sino que en un dilema que se creó con la pandemia y que no es un problema local, sino que es un problema macro de la humanidad, el problema de la producción y el aumento de la falta de producción de alimentos. Implica que muchos países que no producen van a tener que importar, pero los países que viven de la agricultura tenían una oportunidad para su crecimiento económico y para la exportación. La República Dominicana se ubica dentro de los países agrícolas que tiene posibilidades agropecuarias. Nosotros no somos un país para la maquinaria pesada, ni para hacer aviones, ni tenemos la suficiente energía para instalar fábricas de otro tipo que no sea plantearnos en nivel de desarrollo nacional la agroindustria, por ejemplo. El Estado Dominicano, el gobierno privilegió la importación de alimentos en vez de fortalecer el sector agropecuario del país. E inclusive le puso tasa cero a lo que tiene que ver con los aranceles para que lo puedan traer más barato, supuestamente, pero lo de barato en un comerciante no existe. El comerciante lo que busca es ganancia, especulación financiera. El precio que aguante. Sí, lo que yo voy a venderla como sea porque tenga ganancia excesiva, porque aquí le pueden pagar muy poco al trabajador, pero esa persona que importa alimentos nunca le ha puesto la mano a una mata para sembrarla. Sí, no tiene trabajo productivo físico, sino que tiene dinero y con eso desde una oficina recibe mucha ganancia. Entonces, el Estado Dominicano no solamente votó el cambio el primer año porque traicionó a la persona que votaron por él, sino que en el segundo año rompió la biela tratando de reparar. Cuando tú ves la reparación del gabinete, se quitaron unos para poner otros. Ahora, lo que pusieron, que debieron quitarlo, pero lo que pusieron fueron empresarios también. Es decir, se fortaleció en el sector empresarial. Y uno lo ve, el presidente es un empresario turístico de este país. El sector turístico avanzó bastante, con dinero prestado y dinero dado del Estado. Es decir, el presidente ha entendido que la fortaleza está en el turismo. ¿Está? En el turismo, no en la agroindustria, no en la producción, sino en el turismo. Y ha florecido el turismo. Es más, los bancos comerciales están llamando a la gente para ofertarle préstamos para que vayan a
de fin de semana a los hoteles. Sí. Préstamos. Hasta con ceros intereses, el banco oficial. Sí, sin embargo, cuando tú vas a tomar prestado para sembrar aguacate, no te prestan. O cuando tú vas a establecer, nosotros vamos a hacer una fábrica de mermelada, hay que hacer un estudio de factibilidad a ver si eso es posible. Más fácil para la recreación que para la producción. Sí, pero es una política estatal. Entonces, nosotros tenemos una inflación de un 9.5% según lo que dice el organismo oficial. Y tenemos un crecimiento económico proyectado en este año de un 5.5%. Sin embargo, de los renglones de la economía que crecen, la cenicienta, la que crece menos, es la agroindustria. Cuando hablo de agroindustria es la combinación de la ganadería con la producción agrícola, que solamente crece un 2.2, según. Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos el endeudamiento económico en números, tanto el endeudamiento externo como interno del gobierno, el endeudamiento público, lo que llamamos endeudamiento público, ese crecimiento económico tiene la misma proporción porcentual que el crecimiento. Es decir, nosotros estamos creciendo en función de un endeudamiento externo, no porque se haya ampliado la producción y ampliado el PIB en función del trabajo constante. Pero dicen que no se ha aumentado el endeudamiento. Sí, se ha aumentado. Lo que pasa es que te lo fraccionan y te dicen el endeudamiento con la banca multilateral. Pero cuando te hablan de bonos soberanos, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el índice de interés? Nosotros estamos pagando como país el doble de lo que se tomó prestado en intereses en el año 2020. Es decir, porque los bonos soberanos que se tomaron prestados a un precio cambió y aumentó, inclusive la banca internacional cambió el precio del interés. Y ahora mismo el gobierno, a través del Banco Central, también aumentó la tasa de interés, que no se ve de manera inmediata, pero que cada 3 meses la banca comercial te lo vaya aumentando lo que tiene préstamo, para poder suplir eso. Entonces, nosotros estamos como país en el segundo país de Latinoamérica y el Caribe en endeudamiento externo. Es decir, el 70% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, nosotros lo pagamos, lo debemos, no que lo pagamos. Otro asunto es lo que tiene que ver para los intereses de la deuda. El gobierno dominicano estableció que en un 47% en comparación con el presupuesto, que es totalmente distinto al PIB, el 47% del presupuesto de la República Dominicana equivale a lo que nosotros pagamos mensual de intereses. Ahí es que el presidente establece que el presupuesto es mayor, porque estaba en un 49 y bajó a un 47. De eso, de lo que es el presupuesto, pero el presupuesto está abultado. ¿Por qué está abultado? Porque hay una campaña, hay una decisión que ha sido efectiva de los organismos recaudadores del Estado de persecución a la evasión fiscal. Sí, se siente una presión al pequeño, mediano empresario para que pague el ITEVI, para que pague el impuesto sobre la renta, lo que es decir, y ha aumentado la recaudación fiscal de este país. Ha aumentado tanto que ellos establecen que casi duplican lo que se generaba en términos de pago de impuestos en el gobierno, en los últimos años del gobierno pasado. Entonces, mayor recaudación por el gobierno implica mayor presupuesto, mayor entrada al presupuesto, un excedente de presupuesto. Fíjate. Pero eso no es normal, Monchi. No, cada año el presupuesto va a ser mayor. Recuerda que nosotros teníamos, y era un asunto de discusión permanente, y quizás ustedes, porque hay demasiadas cosas, no lo vemos. Todos los años la discusión era el presupuesto complementario.
el presupuesto complementario porque había déficit. Ya es cultura ya el presupuesto Sí, complementario. sí, pero el presupuesto, había mucho déficit en el país, el déficit cuasificar, que no se alcanzó la recaudación. Ahora esa no es una discusión, porque nosotros tenemos un Estado fiscalista empresarial que sabe cómo conseguir recursos. Sabe cómo conseguir recursos. Y nosotros desde Gentío hemos planteado, bueno, nosotros estamos de acuerdo que el Estado dominicano tiene la obligación de garantizar entradas económicas, porque si no, no va a resolver los problemas básicos de la población y los problemas que se van creando. El Estado dominicano está invirtiendo en construcciones viales, sobre todo aquí en Santiago, en resolver problemas viales. Lo está resolviendo el empresariado a fideicomiso a largo plazo. Sí, es una estrategia. Es mejor tenerlo que no tenerlo, por no atreverse. Sí, es mejor tenerlo por no tenerlo, pero no son obras precisamente del Estado, son obras del sector privado. Ahora, ¿cómo es el sector privado? Sí, el sector privado lo va a administrar y se va a cobrar lo que está invirtiendo. Bueno, si hay una, pues, sí, claro, porque hay una inversión. No, cuando te digo una obra del sector privado, es igualito que el peaje, que los peajes, no el peaje, los peajes que se han hecho en salidas alternas a distintas ciudades. No lo administra el Estado, lo administra una empresa la que construyó. Que construyó esa avenida. Así mismo va a hacer con el monorriel y los teleféricos en Santiago. Pero es mejor tenerlo y resolver un problema que no tenerlo por temor. Pero que no sean contratos tan onerosos como aquellos. Entonces, esa es la parte que hay que discutir. Esa es la parte que hay que discutir. Es decir, el sector privado es voraz. El inversionista lo que quiere es ganancia. El Estado dominicano y el pueblo tienen que prepararse, después de construido, porque son obras necesarias, en discutir y poner en el punto que debe estar la ganancia. Sí, nosotros debemos gravar el impuesto, gravar la ganancia y no el consumo. Sí, fundamentalmente. Entonces, pero las dos cosas. No. Hay gente, por ejemplo, para un pobre que tiene una pasola para irse a su trabajo, pagar 100 pesos de impuestos por un galón de gasolina es mucho, es consumo. Pero para un dueño de una industria, sobre todo de capital extranjero, que no paga ese ITEVI, que se lo exoneran, que no paga aduana, porque también le exoneran la materia prima, y que paga salario de miseria, e invirtió 100 millones y al año declara que tuvo una ganancia de 100 más, del 100%, debiese dejar por lo menos el 50% al Estado. Bueno, pero eso digo las dos cosas. Una cosa es la ganancia, un impuesto a la ganancia, que no tiene que ser menor, pero todo el mundo tiene que pagar impuestos. Totalmente de acuerdo, pero el impuesto debe pagarse en función de la capacidad productiva de la persona. Sí, por ejemplo, tú tienes que comer y yo tengo que comer. Es un derecho fundamental y es un asunto indelegable. Hay que comer. Hay que comer. Entonces, en vez de darle la facilidad al empresariado en términos de exonerarle tantas cosas, debieran pensar más en lo que no tienen que comer para exonerarle o en el que produce para que produzca bastante según la regla del mercado, del mercado del que somos parte. Cuando hay abundancia los precios bajan, según la regla del modelo neoliberal, que yo no la creo mucho porque en el momento en que ha habido mucha producción, del mismo Estado han mandado a destruir los excedentes. Y lo vemos ahora mismo con Rusia. Rusia está quemando los excedentes de gas. Toda la prensa internacional se hizo. Aquí, cuando había una producción de arroz, el gobierno mandó,
mandó a fumigar la producción de arroz, no para que dañar los insectos, sino para que no se produzca, para que no haya demasiado. Entonces, eso no puede ser. Monchi, vamos a publicidad del último corte que tenemos y venimos con los minutos finales de este conversatorio. Ramón Estrellas Monchi, presidente del Movimiento Gentío, está con nosotros en el café de Diario 55. Ramón Monchi Estrella, presidente del Movimiento Gentío. Ya estamos en los minutos finales, Monchi. Sí, aquí hay unos puntos. Mira, yo no sé si Gentío definitivamente tiene una posición en la que sostiene que no es saludable que el empresariado esté en el gobierno. No, lo que pasa es que debe ser una combinación en función de la proporción de la sociedad, de cómo está compuesta la sociedad. Tú no puedes tener el 90% del empresariado en el gobierno, en los puestos dirigenciales, cuando tú tienes una sociedad que el empresariado no pasa del 10%. Me explico. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú pones, por ejemplo, un empresario, poner un ejemplo solamente, que no tiene que ser real la persona, una persona en energía y mina, por ejemplo. Esa persona lo que va a tratar de pensar no en la sostenibilidad ambiental del país. Él está pensando en la riqueza que le puede dar en términos monetarios explotar tal cosa. Me explico. Cuando tú tienes un empresario Dice eso Marrancini en Punta Catalina. Sí, está pensando en ganancias. Porque para ello, para el empresariado, el crecimiento se da en base a los recursos que obtiene el Estado, no en base a los problemas sustanciales que resuelve el país. Un empresario te piensa que un estudiante de la UAS, por ejemplo, debiera pagar una matriculación. Pero ¿qué resulta? Que está pensando en su función de empresario. Cuando tú tienes un muchacho que va desde Villa González a la UAS, tú tienes que tener 700 pesos
para que el muchacho pueda pasar el día en la universidad sin pagar un peso de crédito, porque tiene que comer, porque tiene que pagar el vehículo, y porque cuando llega ya el mismo profesor, y esto es una crítica a la visión que tenemos, un profesor que pasó los mismos trabajos que el muchacho, que a veces no tuvo libros, no tuvo folletos, lo primero que le dice, tiene que ir al economato a comprar tales libros, tales cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos cambiado la visión de estudio. Por ejemplo, a una persona le pueden dar una beca gratuita en una universidad de este país, y si viene de la clase muy pobre, no puede tomarla. Monchi, pero es que es una visión del tercer mundo. No. Lo que pasa es que en todos los países desarrollados la educación universitaria cuesta, porque a ti se te está dando una licencia empresarial prácticamente. Pero es que yo te estoy diciendo que cuesta. Es que cuesta aunque le den la beca gratis, cuesta. Y no todos tenemos la capacidad de mandar a un hijo a la universidad. No todos la tenemos. Aunque el muchacho sea sumamente inteligente. Aunque la jovencita sea sumamente inteligente, cuando se choca con la realidad, que no tiene para comprar el libro de inglés, que no tiene para comprar el folleto de física, el de química, el libro el gobierno no se lo puede dar todo. No, en la educación superior el gobierno no se lo puede dar todo. Existen herramientas que permiten en la actualidad. ¿Por qué el gobierno no tiene una base de datos de que los principales libros estén colgados en las redes y que el muchacho pueda leerlo y hacer los ejercicios en línea? No. ¿Tú sabes por qué lo venden físicamente? Lo venden porque es una entrada económica para un asunto de autogestión, de una facultad o de un asunto. Y yo te lo digo en términos llanos. Los pobres de este país no tienen la posibilidad. Es igual cuando tú te enfermas, una persona se enferma y le van a hacer una cirugía y le dicen, el seguro te cubre el 85%. ¿Y el 5% cuántos son? No, hace 200,000 pesos, tiene que pagar 30,000. Y el trabajador gana 3,000 pesos semanal, 12,000 pesos al mes. Son 2 meses y medio de trabajo que tiene que invertirlo solamente en eso para poder dar un depósito. Entonces, finalmente dice, no voy al médico porque no tengo la posibilidad de pagar los 1,000 pesos extra de consulta, porque esa es 1/3 de mi semana. Entonces, hay que verlo ahí. Hablando de eso, nosotros queremos convocar desde aquí a todas las personas que puedan ir el próximo miércoles 7. Va a haber una gran marcha en Santo Domingo que está convocando el Colegio Médico Dominicano y otras organizaciones de las cuales Gentío la asume como así, en contra de la privatización de la salud y en contra por la aprobación de una ley de seguridad social que permita cobertura universal y el no pago en consultas y medicamentos de los afiliados. Contra ARS y AFP. Así es. Bueno, eso debe llevar mucha gente a marchar, porque yo creo que es una queja nacional lo que pasa con los seguros médicos de la mayoría de nosotros, esas situaciones que hemos conversado. Gracias Ramón Estrella Monchi por habernos acompañado en esta mañana en el Café de Diario 55, presidente del Movimiento Gentío, abogado de la República, pasado presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional Santiago. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de todo este equipo, Lenis Tejada Betancourt, Fran Rodríguez, la producción Adalberto de León y todos los que componen el staff mañanero de este canal Super TV 55. Mañana a las 7, Dios delante, después de la misa, otra vez estamos aquí. Pasen buen día.